Hola, ¿qué tal? Soy profesor Ro y en el día de hoy te traigo un ejercicio de mecánica de fluidos del tema de manometría. Es el ejercicio 346 del libro Mecánica de fluidos de Sengel. En la descripción te dejo la edición y el ejercicio como tal, la página. Entonces, vamos a leer el ejercicio. El ejercicio dice que hay dos tanques de aceite que están interconectados a través de un manómetro. Si la diferencia entre los niveles de mercurio en las dos ramas es de 32 pulgadas, determine la diferencia de presión entre los dos tanques. Las densidades del aceite y del mercurio son respectivamente 45 y 848 libra-masa por pie cúbico. Entonces, lo principal en este texto es esto, ¿no? Son bastante gráficos con la figura. Entonces, para este ejercicio hay que tener ciertos conocimientos previos, ¿no? En realidad no muchos. Lo primero es la definición de la presión como tal, ¿no? La presión manométrica de un fluido, que es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura de la columna, ¿verdad? Hay que tener en cuenta las unidades, ¿verdad? Ya que esa I en 46 nos indica que son inglesas. O sea, hay que tener cierta precaución a la hora de ejecutar los cálculos. Entonces, el método con el que voy a resolver este ejercicio va a ser un método al que le llamo el recorrido, ¿no? Entonces, vamos a escoger puntos, ¿verdad? Con ciertas características, ¿no? Entonces, el método va a consistir en lo siguiente: vamos a escoger puntos, ¿verdad?, que tienen determinada característica. Entonces, los primeros puntos que vamos a escoger son puntos donde haya cambio de fluido. Donde el fluido cambia. Y vamos a tener puntos donde estén a la misma altura pero tengan el mismo fluido. Entonces, voy a ir seleccionando los puntos, ¿verdad? Entonces, primero voy a escoger los puntos donde el fluido cambia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, este sería un punto, ¿verdad? Voy a llamarlo, bueno, todavía no lo voy a nombrar, no voy a escogerlos. Y este sería otro, ¿verdad? En este punto cambia de aceite a mercurio y de aquí cambia de mercurio a aceite. Los siguientes serían a la misma altura y en el mismo fluido. Entonces, esos puntos vendría siendo, por ejemplo, este, ¿no? Está a la misma altura y pues uno aquí, ¿verdad?, de aceite. Y pues claramente los puntos donde están las boquillas, ¿verdad?, que en este caso van a ser nuestro punto de referencia, ¿verdad? Siempre hay que escoger un marco de referencia y este va a ser mi Y igual a 0. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a comparar, ¿verdad? Pues por la definición de presión, ¿verdad?, la presión que ejerce esta columna de fluido, ¿verdad?, sobre este punto verde va a ser igual a la presión que ejerce todo este fluido en este punto, ¿verdad? Entonces, voy a llamar o darle nombre a los puntos, ¿verdad? Entonces, este punto va a ser mi punto 1, este va a ser mi punto 2, mi punto 3, mi punto 4, mi punto 5 y mi punto 6. Entonces, vamos a hallar estas presiones, ¿verdad? Esta la voy a llamar presión A y esta la voy a llamar presión B. ¿A qué es igual la presión B? Que sería la presión que recae sobre el punto 4, que va a ser igual a la presión que recae sobre el punto 3. Entonces vamos a ir sumando, ¿verdad?,
cada una de las presiones que aparecen aquí, para eso escogimos esos puntos. Entonces, para el caso de la presión B, ¿no? Tenemos entonces que tenemos una presión en el punto 6 y esa presión va a ser igual a ¿qué? A la presión 1. ¿Okay? Entonces, presión 1 es la que me dicen que está aquí, ¿verdad? Va a ser la del punto 6. Y le voy a ir sumando las que siguen, ¿verdad? Abajo del 6 está el 5, el punto 5, y voy a sumarle esa, ¿verdad? Porque estoy bajando. Recuerden que a medida que yo bajo, ¿verdad? Las presiones se van sumando. Entonces, en el punto 5, ¿verdad? Tenemos que es un fluido, ¿verdad? Es aceite. Entonces voy a simbolizarlo con verde. Entonces, esa presión, ¿verdad? De esta columna de fluido va a ser densidad del aceite por gravedad por una altura. Y esa altura va a ser ¿qué? 6 a 5, ¿verdad? No vamos a todavía utilizar ningún tipo de números. Y tenemos, bueno, seguimos bajando y tenemos entonces el punto 4. Entonces en el punto 4 va a ser desde aquí hasta 4, es decir, desde 5 hasta 4, es decir, esta que acabo de señalar. Y eso sigue siendo ¿qué? Aceite, ¿verdad? Entonces, sé que, pues si algunos lo están viendo, es lo mismo que simplificarlo a un solo término y sumar estas dos alturas, pero estoy haciéndolo paso por paso para las personas que no entienden mucho. Entonces, de 5 a 4. Y esas son las que tengo aquí, en este lado del manómetro. Ahora, en el lado contrario, ¿verdad? Entonces tengo que la presión en A, ¿verdad? Va a ser ¿qué? Presión 2 y le voy a ir sumando cosas. Entonces le voy a sumar ¿qué? Esta columna de fluido que está aquí, que es aceite y hay una altura, ¿verdad? Que va de 1 a 2. ¿Okay? Y finalmente tenemos esta columna de fluido, ¿verdad? Que cambia, ya no es aceite, sino que es mercurio. Entonces va a ser, voy a poner de otro color y simplemente va a ser densidad del mercurio, Hg, por gravedad por la altura de 2 a 3. Y estas son que esta es mi presión A y esta va a ser mi presión B. Y estas presiones son iguales, ¿verdad? Entonces es como si yo tuviera ahora en una sola expresión, ¿verdad? Voy a escribirla. Es lo mismo que tener esto. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí, verdad? Si vemos el gráfico, vemos que las presiones en 5, es decir, esta presión y esta presión son iguales. Entonces, como tengo una igualdad, ¿verdad? Es como si la pasara a restar por el otro lado y simplemente se me van a cancelar. ¿Ok? Porque tienen los mismos coeficientes, son exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo hallo la diferencia de presiones? ¿Qué es lo que me piden? Bueno, primero que nada vamos a ver en qué lado del manómetro hay mayor presión. Entonces, si nosotros quitamos todo esto, ¿verdad? Y nos concentramos en la figura, si se dan cuenta, esta columna de fluido está más abajo que esta, ¿verdad? Hablo de estas, del aceite. Entonces, ¿qué pasa? Que este tanque está empujándola con mayor fuerza y por eso la está empujando más abajo. Entonces, ejerce una mayor presión.
Entonces, desde ya podemos saber cómo nos va a quedar la diferencia de presiones. O sea, va a ser simplemente que P1 va a ser mayor, entonces voy a pasar P2 allá a restar. P1 menos P2, que es lo que tengo, y voy a pasar esto al otro lado, ¿verdad? A restar. Entonces tengo densidad del mercurio por gravedad por altura de 5 a 4, ¿verdad? Perdón, de 2 a 3 menos densidad de aceite por gravedad por altura de 5 a 4. Y esta va a ser la ecuación que voy a resolver. Entonces, tengo que tener en cuenta algo antes de resolver la ecuación. Y es las unidades. En sistema internacional, cuando yo multiplico la densidad por la gravedad, ¿verdad? Esto me va a quedar en, bueno, esto está en kilogramos por metro cúbico por metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces eso me va a quedar en prácticamente newton sobre metro cúbico, ¿verdad? ¿Qué pasa en sistema internacional? En sistema inglés. Esto es sistema internacional. En sistema inglés, uno no puede multiplicar la densidad por la gravedad. ¿Por qué? Porque una libra masa es lo mismo que una libra fuerza. Entonces no hay necesidad de transformar esto en multiplicarlo por 32 punto tanto, que es la gravedad del sistema inglés, sino que simplemente se omite la gravedad o en otros, bueno, matemáticamente se multiplica por un factor de conversión que simplemente es, que equivale a 1 prácticamente, ¿no? Para simplemente cambiar la libra masa por libra fuerza, pero equivalen a lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta que esta gravedad que tenemos aquí no la vamos a meter en los cálculos, porque si no, no nos va a dar. No. Y viendo las unidades, ¿verdad?, de presión, aquí, bueno, luego se multiplicaba por 1 metro, y eso me quedaba en ¿qué? En newton por metro cuadrado. En este caso, esto me va a quedar en ¿qué? Libra fuerza por pie cúbico por pie, ¿verdad? Y si simplifico me va a quedar en ¿qué? En libra fuerza por pie cuadrado. Pero esta no es una unidad en sistema inglés como tal. La unidad correspondiente a presión es PSI. Y PSI equivale dimensionalmente a ¿qué? A libra fuerza por pulgada cuadrada. Entonces hay que cambiar, como nos están dando las densidades en pie cúbico, hay que cambiarlas a pulgada cúbica. Entonces, teniendo en cuenta ese resumen, ¿no?, de unidades inglesas, simplemente vamos a reemplazar valores. Entonces tenemos que mi presión 1 menos presión 2 va a ser igual a ¿qué? A la densidad del mercurio, que es 848. Entonces ya sabemos que no es libra masa, sino que libra fuerza. Y lo vamos a multiplicar para convertirlo a pulgadas cúbicas por un factor de conversión. Entonces tenemos que un pie son 12 pulgadas. Entonces si elevamos esto a la 3, entonces tenemos que elevar todo esto a la 3. Entonces simplemente es multiplicar esto por 1 entre 12 a la 3 o dividirlo entre 2 a la 3 sin implementar la gravedad. Y esto lo multiplicamos por las alturas, ¿no? Entonces en este caso la altura 2 a 3, ¿verdad?, que es de 32 pulgadas. Y eso le vamos a restar la densidad del aceite, que es de 45. El mismo cuento por 1 pulgada cúbica sobre 12 a la 3 pulgadas cúbicas por la altura de 5 a 4, que en este caso es la misma 32, ¿verdad?, por 32 pulgadas. Entonces si efectuamos
este cálculo, ¿verdad?, en la calculadora, nos va a quedar que la resta o diferencia entre esas dos es de 14.87, ya aproximado, y esto, como les dije anteriormente, está en unidades de PSI. Esta vendría siendo la respuesta al ejercicio número 347 de mecánica de fluidos, manometría, capítulo 3. Entonces, simplemente el truco en este ejercicio está en cambiar, ¿no? Literalmente, el truco de este ejercicio es este factor de conversión. Entonces, en todos los ejercicios de sistema inglés no se tiene en cuenta la gravedad y se multiplica por ese factor de conversión. Bueno, si te gustó el video, no te olvides de suscribir y darle like. Estoy aquí para ayudarte. Déjame en los comentarios cualquier inquietud o ejercicio que quieras que haga. Que tengas una feliz mañana, tarde, día o noche. Chao, chao.